Bien, aquí yo acabo de importar precisamente una clase de conexión a una base de datos que me permite precisamente a través de las librerías de system.data.sql, system.data.sql client y system.data. ¿Qué es las que me van a permitir hacer uso de objetos del tipo de conexión, del SQL command, el SQL data adapter y del dataset, que ya previamente habíamos visto en otro video cómo se utilizan para poder conectarme a una base de datos. En ese momento yo estoy conectándome a una base de datos que se llama pruebas. Vamos a crear nuestra propia base de datos rápidamente, porque la idea es jalar la información a una base de datos. Base de datos que en este momento no existe en nuestro servidor, el que vamos a estar utilizando. Entonces, abro mi SQL Server Management Studio. Es importante considerar que los datos que ustedes estén guardando en sus sensores tengan la manera de identificar de manera única cada registro que vayan generando. Lo más conveniente para cuando van a hacer este tipo vamos, de censar o de, no sé cómo, de estar monitoreando, es que tengan ustedes una marca de tiempo. La marca de tiempo generalmente la pueden armar por medio de lo que es fecha, hora, minuto, segundo, milisegundos, debe ser posible que se los dé así su dispositivo que esté censando el exterior. Entonces, me voy a conectar a mi servidor local. Obviamente, este servidor está instalado directamente en mi computadora. Voy a crear una base de datos a la cual vamos a estar conectándonos. Voy a decir, por ejemplo, la nueva base de datos. Y aquí yo puedo, por ejemplo, prueba demonio. Voy al OK. Okay. Y aquí voy a agregar una tabla únicamente que me va a estar obteniendo la información que estoy leyendo como tal. Entonces yo le voy a agregar una tabla que se llame, bueno, que tenga un ID registro, que sea un autonumérico de tipo entero. Para darle lo de ese autonumérico, le pongo que sea vamos, le doy la especificación de identidad, que es el identity, y aquí le voy a poner registro. Y le voy a poner nvarchar, no sé, de 150. Obviamente este puede variar dependiendo del valor de la línea de texto que ustedes estén leyendo como tal. Sin embargo, aquí hay algo que es importante. Si ustedes están manteniendo datos, si ustedes están manteniendo que los datos que estén censando tienen su marca de tiempo y esto les permite que sean únicos, es importante para evitar que tengan duplicidad a la hora de estar obteniendo la información, es que ustedes le creen una restricción de unicidad o hay una restricción que se llama unique. Ese tipo de restricciones las vamos a agregar precisamente en el administrador de índices. Yo le voy a decir que voy a agregar en la columna que se llama registro y el tipo de restricciones que sea unique. O sea, es decir, los datos registrados en este campo van a ser únicos, es decir, no se van a poder repetir. Con esto tenemos la garantía de que vamos a poder llevar a cabo el muestreo sin tener datos duplicados, evitar que lea varias veces el mismo dato y evitar problemas con lo que estemos censando. Ahora bien,
Voy a crear un procedimiento almacenado que me permita agregar el registro. Vamos a darle un proc, sp, add, upd, datos censados, datos censados, arroba registro, arroba registro, int, coma, arroba registro, se llama así mi campo, ¿sí? Varchar. Vamos a ponerle if exist censados, datos censados. Registro, registro. Si no existe, entonces inserta el valor del registro. Y si existe, actualiza el valor del registro. Donde sea esta condición. Me faltó values. Es una instrucción muy básica de SQL. Me permite agregar un valor. Aquí tenemos precisamente que va a agregar en el campo de registro el valor de la variable que entre aquí en registro. Esto es si ya existe un valor con ID registro. Cabe mencionar que aquí tengo yo una condicionante que lo que está generando es que me va a mandar un error en el caso de que no manejemos aquí. Aquí nada más no estoy muy seguro con la sintaxis del try dentro de lo que es el SQL. Siempre que tengan dudas, verifiquen la documentación. Es begin try y end try. Y sería begin catch. Esto es únicamente porque como tienen una restricción dentro de lo que es el campo de registro, si no lo generan así les va a generar un error de manera directa y lo que vamos a hacer es evitarlo capturando el error como tal. Ok, creo mi procedimiento almacenado. Vamos a crear dentro de lo que es mi demonio, vamos a agregar la clase que va a contener o que va a permitir guardar la información. En este caso vamos datos censados. ID registro. Integer. Registro. String. Las cadenas en Visual Basic se denominan string, las cadenas en SQL se denominan nvarchar, que bueno, eso ya sería situación para otro curso. Entonces aquí vamos a crear las propiedades, public property, ID registro, integer, get, y aquí vamos a regresar el valor del ID, la variable interna de ID registro, y aquí vamos a darle en el valor de set, el ID registro, el valor que nosotros le estemos definiendo.
Lo mismo vamos a repetir para el registro como tal. Aquí es muy sencillo porque solamente tenemos dos valores. Dos campos son los que tienen esta tabla, lo cual hace que sea muy sencillo. Vamos a poner mi método que me va a servir para guardar. Aquí yo le voy a decir public sub guardar. Yo le doy con punto. Me falta crear un objeto de tipo conexión. Sería public conexión. Y ya le ponemos on.sql, que es la instrucción con la cual voy a llamar el procedimiento almacenado que ya creé. Y los parámetros que aquí que establecí son las mismas variables que yo tengo de manera interna que me permiten conectar con la base de datos. Ojo, cuando yo voy a meter valores como parámetros, es importante que sepamos que cuando tengo un valor de tipo numérico, ya sea entero o de punto flotante, no lleva comillas a la hora de llamar la instrucción de SQL. Cuando en este caso yo voy a llamar voy a mandar un parámetro de tipo cadena o de tipo nvarchar, lo que tengo que hacer es ponerlo entre apóstrofes, comilla simple, precisamente para referir que es una cadena de texto. Okay. Con esto lo que acabo de hacer es directamente enviar la información a la base de datos. Esto lo que estoy generando es la información que guarden estas dos variables se estarían enviando directamente ahí. Ahora, recordemos que el ID registro es un autonumérico, por lo tanto yo no lo voy a poder manipular. El único que voy a poder manipular es el campo de registro, que es el valor que voy a estar leyendo dentro de la base de datos. Ahora bien, yo ya tengo en esta opción para poder guardarlo, pero obviamente quiero verificar qué es lo que puse ya en la base de datos. Entonces voy a crear un método que me permita consultar el valor y que lo ponga en un data grid. Que es un objeto tipo data grid view. Voy a llamar el método con el que lleno ese data grid. Y necesito la instrucción de SQL que es la que va a llenarlo. Esa la puedo poner directamente desde aquí, porque voy a jalar siempre todos los datos censados. Obviamente, si en su proyecto van a requerir algún tipo de filtro que sea por fecha, por dispositivo, obviamente tendrían que verificar desde su estructura de su base de datos. Como esto es un ejemplo solo demostrativo, voy a jalar toda la información que se sube a la base de datos. Bien, ya tenemos la forma de conectar y este primer momento lo que vamos a hacer es la información que estoy leyendo como tal, la tengo que enviar a la base de datos. En este caso, sería por medio de esta situación. Solo que aquí hay un problema. Hace un rato hicimos la lectura de línea por línea para poderlo mostrar en el archivo. Ahorita estoy leyendo el archivo completo, pero no puedo mandar el archivo completo a la base de datos porque tengo que mandar a la base de datos línea por línea. ¿Qué es lo que tengo que hacer a continuación? Tengo que pasarle el texto. Vamos a crear una variable que se llame buffer. Sea mi buffer, que es de tipo cadena. El buffer va a contener la información de lo que estoy leyendo
y ese lo voy a descomponer en los elementos como tal que tengo de las líneas. Vean que estoy creando un arreglo de tipo cadena, pero no le estoy poniendo las dimensiones. Esto lo puedo hacer así porque lo que voy a hacer es que el valor del buffer lo voy a dividir en los componentes, solo que aquí tengo una duda de cómo lo llegué a hacer previamente. Sí, es por medio de este. Ahí. Aquí, sí. Si recuerdan, yo le puse, necesito dividirlo los elementos por medio de lo que sería el salto de línea. Y en este momento tengo todos los elementos en este arreglo. Ahora, tengo que recorrer todos los elementos del arreglo para mandarlos a la base de datos. Entonces, yo decir, vamos a declarar una variable, vamos a decir y integer, y sería for i igual a 0 to bound, mi arreglo, -1. La función de bound me da el límite superior de los límites del arreglo. Si yo quisiera, el primer elemento sería el bound. Entonces, pero ahorita yo quiero el valor final, o sea, va a recorrer desde el valor 0 hasta el último valor. Y lo que voy a hacer en este momento, necesito crear un objeto de tipo de datos censados, inds, new, datos censados. Aquí le voy a decir que ds.registro es igual a mi arreglo en el iésimo elemento. Y guardo la información. Ahora, cuando yo ejecute esto, lo que va a hacer es, va a leer todos los elementos y los va a guardar. Aquí no me los va a duplicar por una sencilla razón, porque está llevando a cabo, tiene la restricción, la base de datos, que me permite evitar la duplicidad. Entonces, pero vamos a hacer la prueba, vamos a verificar que precisamente lea la información y la mande a la base de datos. Vamos a ver si no nos manda ningún error. Y nos mandó un error. Vamos a ver qué error nos generó. Hubiera estado padre que esto se ejecutara a la primera. Ah, sí lo ejecutó. Pero acá dice, no se encontró. Ah, ok. Aquí nos faltó algo en el tema de la base de datos a la que se está conectando. Nuestra base de datos aquí se debe de llamar prueba demonios, si no mal recuerdo. Yo estoy tratando de mandarla a la otra base de datos. Prueba demonio. Y ahora sí. Vamos a ver. Podemos notar que esta situación se va a ver reflejado que es un poco lento. E incluso me voy a ir aquí a este apartado y le voy a poner una pausa aquí. Voy a cambiar la temporización porque hacer esto cada segundo es mucho. Ahorita, en lo que vemos cómo vamos a optimizar esta situación. Vamos a hacerlo cada minuto.
para que por lo menos la primera ocasión jale la información. Darle oportunidad a que los datos... Acabo de poner también un punto de interrupción, no sé si lo vieron. ¿Sí lo puse? No, no lo puse. Aquí le pongo un punto de interrupción para ver el apartado que se haya enviado. Adicionalmente, no, sí, debería de estar. No lo estoy mandando a la pantalla, solo lo estoy mandando a la base de datos. Si yo verifico mi base de datos, puedo ver que aquí están ya todos los registros que tengo en el archivo como tal. Ahora, ¿por qué no me los mostró en la pantalla? Obviamente porque no los estoy mandando a la pantalla. Todo lo dejé en el archivo, en lo que era mi buffer. Incluso vamos a hacer esta corrección. Donde tenga mi buffer. Vamos a ver. La primera vez lo debe de ejecutar. A ver, ¿en qué fallé? Bueno, de antemano parece que la primera falla está en qué tanto tiempo se está ejecutando. Voy a cambiarle a 10 segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Ya entró. Entonces, ya está guardando. Vamos a, en la pantalla debería estar mostrándonos. Sí lo está haciendo, solo que no nos lo está mostrando. Ahora, vamos a agregarle una opción. Events. Do events. Events. El do events lo que va a hacer es que si hay alguna otra cosa que tenga que renderizar o que tenga que mostrar, le va a permitir que se vea reflejado como tal. Es decir, que en este caso que me lo muestre en pantalla. Y estoy poniendo esta información. Si lo debe de mostrar. Es más, voy a quitarle los puntos de interrupción. Y aquí lo podemos ver. Tenemos los datos y lo está actualizando. Y si vemos en la base de datos, voy a copiar este código que es con el que selecciono los datos. Puedo ver que los datos, solamente hay 14 datos. Si yo en este momento, para este día, por ejemplo, aquí vean que este dato se está repitiendo muchas veces y por eso solo lo tomó una vez. Si yo aquí le pongo un 56 y guardo, vamos a quitar puntos de interrupción. Es más, también voy a agarrar otro bloque pequeño de valores.
para que veamos cómo se está comportando. Aquí vemos que le voy a agregar otro bloque, guardo, y estos valores ya los agrego acá, mismos que ya en este momento, si los verificamos en la base de datos, ya se agregaron. Aquí es más, vamos a poner order by y de registro. Uno, dos, tres, o sea, vean que tengo aquí los valores que está agregando. Ahora, aquí hay una situación. Vean que me está de manera regular mandando un error, de que no puede actualizar, y esto es porque está generando un error dentro de lo que es del lado de la base de datos, porque cada 10 segundos estoy haciendo una conexión, y es una conexión que se está llevando de manera periódica. El problema es de que si son los mismos datos, no tendría caso enviar los mismos datos una y otra vez. Si se fijan ahorita yo en el archivo de texto, yo tengo cierta información que se repite y los datos idénticos ya no tendría que mandarlos. ¿Por qué no tendría que mandarlos? Porque obviamente esos datos ya existen dentro de lo que es la base de datos. Entonces, ¿por qué tampoco es óptimo realizar esta situación? Porque estoy consumiendo recursos estoy cada 10 segundos censando o revisando lo que el sensor guardó en el archivo de texto plano, lo mando a la base de datos y estoy haciendo una nueva adición de información a lo que sería a la base de datos cada 10 segundos. Entonces, esto trae como consecuencia que yo sature por conexiones que estoy abriendo y cerrando a la base de datos de manera muy frecuente. ¿Qué tengo que hacer? Obviamente lo que tengo que hacer es optimizar el mecanismo que yo puedo estar haciendo para esto. ¿Qué tipo de solución podemos establecer para esto? De antemano, yo ya tengo que la información que estoy obteniendo del archivo de texto plano, lo estoy guardando en un arreglo como tal. ¿Qué significa? Que en este caso, por ejemplo, yo los valores que leí desde el principio hasta el momento en que yo mando esto, ya los mandé. Entonces, lo que en este caso es, puedo crear una variable donde yo diga, ok, este, dim último, que va a hacer referencia al último valor que mandé. Este, este lo tengo que poner en un nivel superior para que tenga el ámbito suficiente para abarcar toda la aplicación y no pierda su valor. Entonces, yo digo que último, cuando yo lo cargo es 0. Y último va a ser el valor que se quedó en I. Pero en este caso, voy a recorrer los elementos del arreglo desde el último, cuyo primer valor es 0, hasta los elementos del arreglo, y cuando termino de enviarlos, el valor último ahora vale I, que es el último valor del arreglo que se generó. ¿Qué va a ocurrir la siguiente ocasión que se ejecute en los siguientes 10 segundos? Verifica si el valor último ya es igual al valor que tengo de los elementos de mi arreglo, no se va a conectar a la base de datos, no va a mandar nada, y obviamente se queda con el último valor que en este caso se generó. Entonces, de esta manera, lo que estoy yo haciendo es optimizando el número de conexiones que voy a generar hacia la base de datos. Vamos a probarlo. Acaba de mandar la información a la base de datos, pero
En este momento pasan 10 segundos más. Para que tengamos una idea de los tiempos y no solamente nos guiemos por el parpadeo, voy a poner otra etiqueta donde me muestre un reloj. ¿Por qué? Pues solamente para poder, no tiene nada que ver con, con nada. O sea, estos son meras ideas que pueden estar aplicando ustedes cuando están ocupando un, este, un demonio. No sé por qué no me muestra la letra. Aquí está. Vengo aquí y voy a agregar una nueva etiqueta. Y arriba, aquí vamos a ponerle el nombre del objeto, vamos a hacerle reloj, reloj. Y lo que voy a hacer, vamos a ponerle un marco. Y un ancho de 6. Y aquí vamos a ponerle que cada que se ejecuta el timer, me ponga también la hora. Eso es cada 10 segundos. Si nosotros lo ejecutamos, veamos que aquí todavía no se ejecuta ninguna vez. Y voy a copiar otra serie de elementos. Vean que aquí, por ejemplo, se ejecutó a las 20:05 con 05, ahora con 0:15, y los datos siguen siendo los mismos. Si yo agrego en este momento, voy a visualizar incluso, voy a poner una interrupción para que veamos cuál es el último elemento que cargó. Vean, el último elemento que cargó es el registro. Yo quiero el valor de último. Vamos a agregar una inspección. Y el último elemento que cargó es el 35. Y toda la interrupción. Ejecuto. Cuando yo agrego más datos en mi archivo, vamos a darnos cuenta que va a agregar el resto de información. Por ejemplo, ahorita sería el 42 aproximadamente. Ya se puso. Y puedo ver que ahora mi valor último, pongo la interrupción de nuevo, puedo ver que ahora el último valor es el 41. Bueno, recordemos que aunque yo tengo la línea 42, es el elemento del 0 al 41, que son los 42 elementos. Y obviamente, como son 41 elementos los que tiene mi arreglo, ya no va a hacer la conexión a la base de datos. Bien. Así nosotros podemos estar realizando esta actividad que nos falta ya para finalizar este demonio, este monitor, es que esta información se puede estar visualizando en una tabla, en lo que sería mi formulario. Vamos a crear un objeto de tipo grid view. Data grid view.
este mismo Data Grid View, la primera vez que lo voy a cargar va a ser en el momento en que yo cargue mi formulario, que es acá. ¿Y cómo lo voy a cargar? Recordamos que yo ya tengo una clase que se llama los datos censados, y este tiene un método que se llama grid, que es para llenar un Data Grid View. Vamos a ponerle aquí nombre que se llame DTG censados, DTG censados, mismo que es el que voy a poner acá. De primera mano, cuando carga los muestra, y cada 10 segundos va a mostrar lo que existe en la base de datos. Aquí vamos a ver una diferencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que en los datos censados voy a tener menos que los datos que están en el archivo de texto. A ver, aquí algo nos mandó. No sé si es un punto de interrupción. Sí era un punto de interrupción. Y aquí nosotros podemos ver que tenemos los elementos que pusimos. Obviamente aquí están en desorden. Y obviamente tenemos aquí la situación. Si ustedes ven que se nos mueven esta serie de elementos, es precisamente porque hubo una serie de valores que generaron un error. Pero los valores que nosotros tenemos aquí son los valores que están en la base de datos. Ahora, vamos a hacer algo. Tenemos que limpiarla antes de estarlo llenando, porque veo que me está repitiendo. ¿Con qué limpio? Se acaba el tiempo, voy a reiniciar la sesión. Claro que sí.